Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la quinta sesión del curso de Construcción y Apreciación del Diseño Sonoro, semestre 2022-1 para estudiantes de Ciencias de la Comunicación como materia optativa y pues también alumnos de otras licenciaturas que se hayan inscrito a esta asignatura. En esta ocasión, bueno, pues ya veo que somos 13 participantes. De todas maneras, pues espero que vayan llegando poco a poco. Me acompaña mi asistente Alexa Yesel, que es la que también va a estar ahí revisando las asistencias. De todas maneras, a los que vayan llegando, vayan anotando sus nombres en la barra de chat. Les comento que bueno, esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si alguno tiene el inconveniente de ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Ahora bien, pues hemos estado revisando todavía algunas cuestiones que versan sobre la dimensión teórica. O sea, todavía hemos estado viendo muchas cosas teóricas sobre las cuestiones del sonido, las cuestiones del espacio sonoro, del objeto sonoro, el paisaje sonoro que vimos la sesión anterior con Murray Schafer. Y pues bueno, esta sesión pues vamos a revisar algunos tópicos sobre, bueno, cómo el sonido tiene o el diseño del sonido tiene una importancia vital para la dimensión visual, ¿no? O sea, sobre todo cuando vemos películas, ¿no? Tiene un alcance de una importancia tremenda en la cual puede realzar o opacar incluso lo que estamos viendo. Entonces, de ahí que quizá muchos de ustedes, ¿no? En alguna situación particular, puedan dedicarse también a esta cuestión de, aunque se dediquen a la parte del trabajo audiovisual, pues también pueden especificar su dimensión en el trabajo del sonido. Y quizá no solamente en el sonido propiamente dicho desde una parte de simplemente musicalizar, ponerle sonidos, sino también de construir imágenes, ¿no? En toda esta parte que va complementando al sonido. Es vital también ver que no solamente en la parte del cine o en la televisión se utiliza, bueno, ahora con los streams, sino que, pues bueno, también hay otro tipo de materiales como los videojuegos, ¿no? Los materiales digitales, en donde cada vez más se utilizan más la música, ¿no? Visitamos a veces una página web y a veces automáticamente se suelta la música, aunque a veces no siempre es de todo agradable, ¿no? A veces visitar algunas páginas de internet y que no te avisen que tienen música y pues bueno, puede ser algo molesto, ¿no? En ese sentido. Pero por ejemplo, para un videojuego puede ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, el diseño sonoro. Hay muchos juegos actualmente que son indies, ¿no? O de alguna manera ya también la brecha de generar un videojuego ya no necesariamente tiene que ser por una gran empresa, ¿no? Gracias a plataformas como Steam, se han dado muchos juegos alternativos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Blasphemous, ¿no? O de las tacitas, ¿no? De las tacitas animadas, ¿no? Pero bueno, pueden, o sea, son pequeñas o medianas empresas que se dedican a la producción de videojuegos, pero en sí mismo guardan todo lo que es ya una producción al nivel de lo que sería, pues cualquier producción a veces cinematográfica en el cuidado del diseño sonoro, ¿no? Entonces, bueno, quizá los ejemplos que ahora tengo para el día de hoy pues obviamente van a versar mucho más en el aspecto cinematográfico, ¿no? Obviamente, por ahí estaba el texto de Guillermina Baena, que es un gran resumen de un texto de Linares o Ginares, ¿no? Este,
que habla sobre las funciones del sonido. En ese sentido, pues bueno, el esquema de vaina, pues bueno, nos va a servir para una actividad que van a realizar ustedes para el día viernes, ¿no? Que es ejemplificar alguna de las funciones que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a dar de lleno, ¿no? Con la presentación y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, aquí vemos un GIF, ¿no? De la película North by Northwest de Alfred Hitchcock, ¿no? Que bueno, Hitchcock era uno de los grandes cineastas que trabajó el aspecto sonoro, ¿no? Todas sus películas de la mano también de la música de Bernard Herrmann, así como luego la dupla Spielberg y John Williams, ¿no? Pues de alguna manera también funcionaba Hitchcock y Herrmann, ¿no? Para la musicalización, ¿no? De estas películas. Pero también el trabajo sonoro era muy, muy importante en la dimensión para Alfred Hitchcock, ¿no? Pero es un buen ejemplo para irnos dimensionando cómo el sonido tiene una importancia sobre todo por el aspecto cinematográfico, ¿no? Sabemos que en el cine desde los años 20 se comienzan a hacer experimentos, bueno, el cine pues siempre estuvo acompañado de sonidos, ¿no? De un ambiente, ¿no? Del ambiente de las personas, de la pianola, ¿no? Entonces también no necesariamente fue siempre mudo, ¿no? Pero cuando llega, bueno, con el Vitaphone, ¿no? Y la película de Al Johnson, ¿no? The Jazz Singer, pues obviamente cambia toda esta dimensión con la que se conocía el cinematógrafo, y de ahí que, pues bueno, tuvo muchas implicaciones, ¿no? Al día de hoy siguen existiendo producciones, ¿no? Que, que de alguna manera con el surgimiento del sonido, pues generaron la posibilidad de experimentar, ¿no? Digo, ya son muy pocas las películas que experimentan, ¿no? Con el sonido, pero porque, pues bueno, más hay un estándar, ¿no? General, ¿no? Que solamente a veces ilustra las películas, pero aún así hay un departamento que se especifica al diseño sonoro, ¿no? Entonces, pues un dato aquí interesante es, por ejemplo, la relación que puede tener el audio, ¿no? Sobre el video, ¿no? Puede realzar o puede opacar, ¿no? El material, ¿no? Aquí, bueno, hay una imagen, ¿no? De la película de Gravity, ¿no? De alguna manera implicó muchas veces en el trabajo de Cuarón realzar, ¿no? Algunos aspectos dramáticos o narrativos, ¿no? Del filme, y que de alguna manera pues sabemos que en la física, ¿no? Del espacio exterior, pues obviamente el sonido no viaja de la misma manera, ¿no? Entonces a veces tenía un realce dramático, etcétera, pero ayudaba mucho al discurso fílmico, ¿no? En este sentido, pues bueno, la música o las sensaciones de atmósfera, ¿no? En el cinematógrafo, ¿no? Pues tenían una función vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Stanley Kubrick también es otro gran cineasta que acompañaba sus filmes, sino a veces de un soundtrack, ¿no? Muy específico, también por el manejo sonoro, ¿no? Y de alguna manera se vuelven íconos también de la parte de la memoria colectiva, ¿no? Por ejemplo, La Naranja Mecánica, ¿no? Sin la música de Beethoven, pues obviamente no habría sido el mismo concepto, ¿no? O sea, tenía toda una dimensión y pues bueno, también algunas escenas, pues obviamente como psicodélicas, ¿no? En el sentido ahí de, bueno, la música más o menos psicodélica acompañaba este trabajo. Bueno, en este sentido, pues vamos a ver las aportaciones del sonido, ¿no? A los filmes, ¿no? Digo, aquí se ve un GIF, ¿no? De la película de Tarkovsky, Nostalgia, que trabaja también, es una obra maestra con el sonido, ¿no? Ahí revísenla, ¿no? Cuando tengan tiempo, ¿no? Búsquenla por ahí por internet, ¿no? Por ahí debe estar, si no en Amazon Prime o en algún sistema de streaming, ¿no? Em,
Bueno, vamos con las funciones. Vamos a ir viendo las funciones. Primero tenemos lo que sería la función descriptiva. Y esta, pues obviamente nos da un carácter relativamente aplicado a la parte eh, que busca un realismo, ¿no? Con lo que estamos viendo, ¿no? Simplemente puede ayudarnos a ilustrar notablemente lo que estamos viendo como si fuera una dimensión de sonido directo. Obviamente, pues quienes más lo utilizan es el cine documental, ¿no? Por ejemplo, el cine directo de Jean Rouch, por ejemplo, era importantísimo el sonido. O para David Marshall, ¿no? Que en sus documentales de África, ¿no? O sea, pues el sonido era parte fundamental. Hay una lección muy importante si alguno de ustedes llega a hacer trabajo documental, pues obviamente se tienen que equipar con un buen micrófono, un buen Tascam, ¿no? Un buen equipo de sonido, ¿no? Que permita el registro de la grabación con lo que están buscando, ¿no? Hay un shotgun, ¿no? Una caña, ¿no? Etcétera. Porque, pues bueno, eso va a ser fundamental, ¿no? Para el registro descriptivo de lo que están ustedes trabajando, ¿no? Esa es la función más básica que puede tener el sonido. Obviamente estas funciones que vamos a ir revisando, obviamente van a tener a veces dos funciones o tres funciones, no necesariamente un sonido va a aplicar solamente a uno nada más, ¿no? Pero pues bueno, es una idea básica, ¿no? Esta función descriptiva, ¿no? Tenemos también, pues, por ejemplo, la función expresiva. Esta va a tener varios aterrizajes, ¿no? Que los más o menos Linares los comienza ahí a poner en perspectiva, ¿no? Y pues bueno, el principio más básico es el principio de sincronía, ¿no? En donde un personaje que esté en pantalla, pues obviamente va a subrayarse por el aspecto del sonido. Puede estar gritando, puede estar llorando, etcétera, pero ese va a estar al mismo tiempo de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, y van a haber otras funciones que van a ser parecidas, ¿no? Pero pues, una dimensión va a ser realzar, por ejemplo, un aspecto de la narrativa, ¿no? Del personaje, ¿no? Aquí tenemos en pantalla, pues bueno, un icono acá de la película del Resplandor de Kubrick, ¿no? Obviamente, sin que escuchemos el sonido, ¿no? Del material, ya sabemos más o menos si conocemos la película, ¿no? Lo que dice el personaje, ¿no? Aquí está Johnny, ¿no? Este, También puede dimensionarlos lo que son los estados de ánimo, ¿no? Obviamente, pues a veces son un pequeño susurro, el llanto, etcétera. Puede implicar toda la dimensión donde nos transmite emociones, ¿no? O sea, aquí tenemos una, un extracto, ¿no? De historia de un matrimonio, ¿no? Donde, pues bueno, aquí está casi en la escena cumbre ahí casi del filme, ¿no? Unos momentos antes, ¿no? Pero pues es muy importante cómo se va dimensionando toda la parte auditiva, ¿no? Y hay veces que para ese juego de escenas, ¿no? Ya cuando ustedes han visto a lo mejor en alguna materia el lenguaje cinematográfico, juega de manera muy importante los encuadres, ¿no? Pero el sonido es a veces el que nos permite darnos la referencia, porque a veces los actores no se ven mucho en pantalla, pero es muy importante que a veces como están un poco fuera de campo, gracias al sonido podemos escuchar lo que están dialogando, ¿no? Los personajes. A veces puede ser un leitmotiv, ¿no? Como una función expresiva. En este caso, pues bueno, aquí un icono clásico también del cine, Psycho, ¿no? De Alfred Hitchcock, ¿no? Obviamente la música de Bernard Herrmann de los violines, ¿no? Es como un detonante, ¿no? De hecho, la pieza de Bernard Herrmann, la melodía de alguna manera está dividida como en varios, ¿cómo se le dice? En varios movimientos, ¿no? El primer movimiento pues es muy ágil, ¿no? Como si fuera una película de bandidos, etcétera.
El segundo movimiento es un corte, ¿no? Y se escuchan los violines, ¿no? Y eso queda como un leitmotiv, ¿no? E incluso para varias películas que son casi casi icónicas, ¿no? Sobre todo del cine de terror o del cine de suspenso, ¿no? Es una parte fundamental ahí, ¿no? Este, hay otras veces que para expresar algo, ¿no? A veces se dimensiona el personaje, ¿no? Bueno, en esta tradición de la música, ¿no? Obviamente tenemos los referentes clásicos, ¿no? En la pura melodía, ¿no? Como Pedro y el Lobo, ¿no? O por ejemplo, este, mm, bueno, hay algunas obras melódicas que a veces tratan de identificar narrativamente como personajes, ¿no? Como si fuera como una dimensión narrativa, ¿no? Pero por ejemplo, Pedro y el Lobo, pues más o menos había sonidos que identificaban a los personajes, ¿no? Y pues bueno, en el cine no está de más, ¿no? Entonces la película más conocida que dimensiona un personaje a través de los sonidos, ¿no? Pues es la película de Tiburón, de Steven Spielberg, ¿no? Con una melodía de John Williams, en donde se va clarificando más o menos a través de también un sonido de bajos, ¿no? eh, este, mm, eh, como una especie de violines muy, muy, muy tenues, ¿no? Y se van acercando, ¿no? Este, mm, es- y pues más o menos nos habitúan al personaje del tiburón, ¿no? Esta película de alguna manera está dimensionada también por el fuera de campo, casi, casi la mayoría de las tomas, ¿no? Porque nosotros muy pocas veces vemos al tiburón. Entonces es gracias a la música y la ambientación que nos permite dimensionar al personaje, ¿no? Tenemos también ahora la función narrativa, que pues bueno, va a coadyuvar también al aspecto de la secuencia cinematográfica, ¿no? Hay veces en que pues esta se va a dimensionar en varios puntos. Vamos a ver en el primero que sería como un punto concreto, ¿no? De la imagen o de lo que estamos viendo. Aquí vemos una escena de Rocky y pues bueno, por ejemplo, el sonido de la campana cuando termina la pelea, ¿no? Y bueno, comienza la melodía de Bill Conti, ¿no? La melodía clásica, ¿no? Entonces, eh, genera ya como un match, ¿no? Sincrónicamente eh, en la narrativa, ¿no? Donde ya hace un cambio, ¿no? De una parte donde estaba peleando a cuando ya gana, ¿no? Entonces ahí hay una visión importante también de la narración, ¿no? Gracias al sonido. Eh, Hay algunas otras funciones, ¿no? Donde de alguna manera estamos, por ejemplo, viendo la parte del ritmo, ¿no? Esta película de Whiplash, ¿no? Que es precisamente también una película que sin el sonido no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, estamos dimensionando toda la parte del ritmo de las baterías, ¿no? O sea, realmente ahí casi casi es la métrica, ¿no? Del sonido del tambor, ¿no? De los platos, etcétera, en donde casi toda la película va llevando un ritmo determinado, ¿no? Y implica una generación de tensión, ¿no? Aquí se mezcla mucho con la teoría del contrapunto ruso, porque realmente es el principio básico incluso de la conformación de los videos musicales, ¿no? O sea, entonces ahí eh, implica, por ejemplo, mucho que hay narrativas específicas, ¿no? Por ejemplo, en los años 80, cuando se hacía mucho el videoclip, eh, pues obviamente había todavía una tendencia muy básica en muchos videos donde a veces narraban historias, ¿no?
Ya después, a finales de los 80, principios de los 90, ya se da ese cambio, ¿no? De generar conceptos, ¿no? Entonces ya es muy diferente, ¿no? Pero la teoría del contrapunto precisamente determina que gracias a la música se puede ir llenando la inclusión de los cortes, ¿no? O sea, eh, y es muy interesante esto porque, bueno, la parte rítmica, o sea, realmente hacer una edición de video, ¿no? Muchas veces la podemos partir desde una melodía, ¿no? Y con eso generar altibajos. Bueno, incluso eh, en los dibujos animados, ¿no? Por ejemplo, este, si no me equivoco, ¿no? O sea, primero ya graban las voces, ¿no? Bueno, las grandes producciones de lo que era Fox, Los Simpson, Family Guy, ¿no? No sé si Ricky Morty también está hecha así, ¿no? Que primero graban el audio, la pista de audio, y ya sobre esa ilustran, ¿no? Que es mucho de una técnica que a veces se favorece actualmente, ¿no? Si ustedes se dedican a hacer animación, que primero tengan su pista de audio y ya luego al final la van ilustrando, ¿no? La animación, porque es más fácil hacer el match del sonido al dibujo que del dibujo al doblaje, ¿no? Que bueno, hay toda una técnica, ¿no? También en el aspecto del doblaje, ¿no? Tenemos otras posibilidades, ¿no? Hay veces en que fuera del campo, de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? El sonido es fundamental, ¿no? Otra obra maestra, ¿no? Del sonido, ¿no? Por ejemplo, es Saving Private Ryan de Steven Spielberg, en donde el trabajo del sonido, o sea, la escena básica, ¿no? Del día D, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, hay veces que no vemos todo, ¿no? Pero el sonido nos está narrando lo que acontece, ¿no? Y una relación de causa-efecto, sabemos que son balas, ¿no? Sabemos que están aconteciendo muchas cosas ahí. Y, por ejemplo, hay otra escena donde más adelante, ¿no? Una persona casi no logra ver, ¿no? Y ya nada más ve al muerto, ¿no? Entonces, ahí nada más se entiende como causa y efecto, ¿no? Cuando no tenemos mucho presupuesto, a veces se puede arreglar las cosas con el puro sonido. Y eso es fundamental a veces para el aspecto de la producción misma, ¿no? Producir no es utilizar todos los recursos así sin discriminar, sino saber utilizar los recursos, puedan ser pocos o muchos, en función de los efectos que quiera realizar, por ejemplo, la cuestión artística, ¿no? Y ahí va más a la funcionalidad del mensaje, más con la comunicación, si tiene una efectividad, una eficacia simbólica al final del mensaje, ¿no? Obviamente van a haber otro tipo de causa y efecto donde a veces a una persona como que le disparan, ¿no? Y no la vemos a cuadro, ¿no? Y ya sabemos que acaban de matar a alguien, ¿no? O por ejemplo la serie de Los Simpson, ¿no? Cuando está el capítulo de quién disparó al señor Burns, ¿no? No se sabe quién le disparó, ¿no? Y pues ahí genera toda la intriga del capítulo, pero es solamente escuchamos la bala, ¿no? Y ahí es donde tiene una efectividad de causa y efecto, ¿no? Otra función narrativa es el flujo audiovisual, ¿no? Esto a veces puede estar intercalando melodías o sonidos, etcétera, ¿no? La mayor parte de cine musical que se mezcla mucho con como con la parte del ritmo, ¿no? Puede dar la disolvencia. También hay, obviamente, por ejemplo, la película que ponía también esta función narrativa de Rocky, también genera ese flujo audiovisual entre toma y toma, ¿no? También tiene una visión ahí importante, ¿no? Para la narración, ¿no? Eh, los espacios sonoros, ¿no? Un poco de lo que estábamos viendo la sesión pasada con Murray Schafer, ¿no? Es que, pues obviamente, eh, pues cada persona tiene una percepción distinta del espacio, ¿no? Pero en el cine, obviamente, o bueno, cualquier producción auditiva, ¿no? O sonora, forzamos al espectador a escuchar lo que queremos que escuche, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos una escena, ¿no? De la última versión de Mad Max, ¿no? En donde de alguna manera también el trabajo sonoro, ¿no? Eh, tiene una implicación para dimensionar las máquinas, ¿no? O sea, el sonido del ambiente de los motores, las máquinas, tenían una dimensión importante. O por ejemplo, cuando está caminando sobre el desierto, pues obviamente si no escuchamos el sonido, ¿no? Del viento, ¿no? Del polvo, ¿no? No nos genera esa inclusión dentro de la narrativa, ¿no? Entonces ahí es donde también tiene esta implicación, ¿no? Hay otra función, ¿no? Que es la función ornamental, que hay veces en que el sonido, si bien puede ser usado, a veces no es tan necesario, ¿no? O sea, de alguna manera, si estamos viendo, ¿no? La escena, ¿no? A veces el sonido nos puede complementar lo que vemos, pero lo podríamos quitar. Está la escena clásica esta de Parque Jurásico, donde em, igual se acerca el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Pero no lo vemos, ¿no? Y nos damos cuenta solamente por un vaso que está vibrando, ¿no? Y obviamente escuchamos el pum, ¿no? Pum, ¿no? Entonces, cada vez que el vaso vibra, ¿no? Lo vemos en pantalla, ¿no? Pero no necesariamente, pues a lo mejor nada más con haberlo visto ya nos podría determinar. Que bueno, también tiene una función dramática, ¿no? Y tiene también una función narrativa, pero esto es como para explicar, ¿no? La función ornamental, porque hay veces en que pues, sonidos se podrían entender, ¿no? Sin necesariamente ponerlos, ¿no? O sea, si estamos viendo en pantalla, ¿no? Que alguien está quemando, por ejemplo, unas cartas, ¿no? Por ejemplo, en la chimenea, ¿no? Hay gente que podría ponerle el sonido como que se está quemando o no necesariamente, ¿no? Pero eso solamente podría ser como un añadido, ¿no? Una añadidura que va a, pues, a decorar, ¿no? Es como la función ornamental es precisamente de decoración, ¿no? Un sonido de decoración que bien no lo podríamos usar, pero funciona a veces mucho para la escena, ¿no? Hay funciones, bueno, la función simbólica, ¿no? Bueno, aquí pongo un extracto, ¿no? De la película de Delicatessen de Junet y Caro, ¿no? De los años 90, ¿no? En donde obviamente hay una secuencia, bueno, es una película que también tiene un diseño sonoro muy bueno, ¿no? Bueno, Junet y Caro, bueno, hicieron varias películas, ¿no? La ciudad de los niños perdidos, y bueno, de ahí uno de ellos luego hizo la película de Amélie, ¿no? Pero hay veces que los sonidos, por ejemplo, en Delicatessen tenían como una dimensión como simbólica, como incluso para, pues, incluso hasta como para representar algunos aspectos de la vivienda, etcétera. Pero por ejemplo, una secuencia básica es que con puros sonidos están representando un acto sexual, por ejemplo, ¿no? O varias cosas que están haciendo varias personas, como la actividad de un edificio, ¿no? Entonces ahí buscan ahí delicatessen, ¿no? Incluso el propio tráiler es casi un extracto de una escena, ¿no? Y por ejemplo, también en la película de nostalgia de Tarkovsky, por ejemplo, los sonidos tienen una implicación particular o simbolizan, por ejemplo, la lluvia, el sonido de lluvia simboliza, por ejemplo, parte de la expresión de los personajes cuando están hablando, ¿no? Ahí es porque hablan muy poco los personajes, ¿no? Entonces también pueden tener como representaciones, ¿no? O sea, ahí es como jugar con las figuras retóricas, ¿no? Lo que no necesariamente ilustremos lo que estamos viendo, ¿no? Sino generar, por ejemplo, sensaciones, ¿no? O por ejemplo, si una persona está en pantalla platicando algo, ¿no? Y se escuchan explosiones, ¿no? O sea, si quisiéramos, por ejemplo, ilustrar, ¿no? Por ejemplo, cómo hablaría algún personaje político que no nos caiga bien, ¿no?
y ponemos sonidos de bombas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces ahí ya tendría una función simbólica, ¿no? O sea, todo lo que está diciendo es como una explosión, ¿no? Hay funciones de ambientación, ¿no? Donde, por ejemplo, nos pueden permitir varias particularidades, ¿no? Puede ser la función de ambientación. Esto por lo regular, aquí como que nos lleva mucho a los clichés, ¿no? Aquí pongo, pues bueno, la película de Nacho Libre, ¿no? Donde pues casi, aunque la película es divertida, etcétera, sobre todo sin, pues obviamente no deja de utilizar los clichés como para representar muchas veces, por ejemplo, el contexto mexicano, ¿no? La lucha libre, ¿no? Como el sonido como de pueblito, ¿no? Tiene muchos aspectos, ¿no? Así como también incluso las películas manejan como los filtros visuales, ¿no? Aunque también hay clichés, ¿no? Para de mencionar lo cultural, ¿no? También lo mismo pasa, ¿no? Como cuando se van a Medio Oriente y ponen con la música árabe o la música, o por ejemplo, la música japonesa para, por ejemplo, Extremo Oriente, ¿no? O pues como que utilizan cierto tipo de música, ¿no? O por ejemplo, la película de Eucalipto, ¿no? Apocalipto, de Mel Gibson, ¿no? Eh, por ejemplo, utiliza mucho los elementos sonoros, ¿no? Por ejemplo, de la música de viento, ¿no? O conchas, ¿no? Etcétera, para adentrarnos, ¿no? En el mundo eh, precolonial, ¿no? De cómo, y bueno, ahí obviamente habrá ahí sus desfases, ¿no? Pero en fin, ¿no? Son perspectivas mucho vistas desde fuera, ¿no? Entonces, como que los entornos culturales, pues bueno, algo visto desde dentro es como, por ejemplo, alguna película mexicana, ¿no? Cómo se ambienta, ¿no? Por ejemplo, algunas películas de Arturo Ripstein, ¿no? Pues utiliza cierto tipo de música, ¿no? O las películas de Fons. eh, pues ahí luego utilizan mucho el clarinete, ¿no? sé, por ejemplo, el Callejón de los Milagros, ¿no? Para ambientar como un aspecto ahí como mágico, casi como, pues sí, bueno, que raya también como en el realismo mágico también, ¿no? Pero bueno, ahí es una mezcla interesante, ¿no? Hay otros, ¿no? Donde nos dan atmósfera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues la dimensión clásica, ¿no? La canción de Tubular Bells, ¿no? Que se utiliza en El Exorcista, ¿no? Que es casi icónico. Y por ejemplo, el Exorcista también tiene un manejo extraordinario del diseño sonoro, ¿no? O sea, también estamos implicando ahí el uso de los silencios, el uso de pequeños sonidos que determinaban como la tensión, o sea, generaban como una atmósfera de sordidez, ¿no? De no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, eso también nos puede dar una función de ambientación, ¿no? O sea, no solamente el sonido, sino el sonido en aspecto de ruidos, música y diálogos, sino pues también el silencio, ¿no? También eso es una parte fundamental. Hay veces que las películas, bueno, pueden tener un aspecto en la cuestión de la parte histórica, ¿no? Aquí vemos un extracto de la lista de Schindler. Y pues bueno, por ejemplo, todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? O de las guerras, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, pues tienen aspectos muy coyunturales, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ir dimensionando que hay sonidos que ya no se escuchan, ¿no? Por ejemplo, el sonido, por ejemplo, de un flash antiguo, ¿no? Pues ya, ahorita ya no lo escuchamos, ya, o sea, ahorita nada más ponemos la lámpara, ¿no? De un celular y pues, no nos hace un ruido, ¿no? Incluso a veces el celular puede emular el sonido de cámara, ¿no? O sea, también es una parte interesante, ¿no? Pero esto puede servir para otro tipo de ambientes históricos, ¿no? O sea, la Edad Media, ¿no? Un sonido a lo mejor de trovadores, ¿no? Música medieval o películas de la antigüedad, ¿no? O sea, por ejemplo, las películas que luego siempre pasan en Semana Santa, ¿no? De la época romana, ¿no? Con la alusión ahí a Cristo, etcétera, ¿no?
pues obviamente tienen aspectos ahí como muy simbólicos, ¿no? Los tambores, ¿no? Etcétera, ¿no? Redobles ahí de, como de las tropas, etcétera, ¿no? También nos puede permitir, pues bueno, generar obviamente sensaciones de clima, ¿no? Que bueno, otra película que reciente, ¿no? Y que tiene un trabajo sonoro también extraordinario, pues es la del Faro, ¿no? Y que, bueno, es una película que aparentemente, pues es un drama, ¿no? Pero a veces parece que está hecha de terror, ¿no? Pero, por ejemplo, utilizan mucho el juego con la lluvia, el agua, etcétera, ¿no? Nos dan un aspecto determinado del clima, ¿no? Y eso nos puede también generar un dramatismo específico, ¿no? Aquí, pues obviamente, pues sin el sonido de la lluvia, pues a lo mejor sería muy diferente esa película, ¿no? Obviamente hay muchos otros ejemplos, ¿no? Son los que más o menos me estaba como acordando, ¿no? Hay muchas películas que a lo mejor ustedes han visto o a lo mejor no han visto, pero pues bueno, es como una referencia, ¿no? También, si al final de la presentación alguno de ustedes tiene algún ejemplo, pues bueno, también, o puede comentarlo, pues también puede señalarlo, ¿no? También la parte del ejercicio del viernes que ustedes en la plataforma, pues ejemplifiquen al menos dos de estas funciones en el foro, ¿no? Que ya está abierto. Y para que ustedes vayan ahí, pues bueno, clarificando, ¿no? Y compartiendo, bueno, pues, cuáles son sus referentes. Me va a servir mucho para entender como sus referentes visuales, ¿no? También puede funcionar como generador de sensaciones espaciales, ¿no? Obviamente, pues hay películas que, bueno, no necesariamente llevan un acontecimiento de un relato tal cual, ¿no? Sino que a veces juegan mucho con la dimensión como del sueño y nos puede permitir como entender, pues a veces sensaciones. Bueno, aquí la música, pues por ejemplo, juega un papel determinante porque la música, pues bueno, tiene un carácter pues muy abstracto, ¿no? Entonces también nos puede llevar a generar sensaciones. De hecho, hay una implicación teórica, ¿no? De que hay veces que la música puede estar acompañada con el ritmo del corazón, ¿no? Si es una música muy rápida, pues bueno, nos genera tensión, ¿no? Si es una música muy lenta, pues nos genera tranquilidad. Pero hay veces que esto a veces puede estar implicado en la edad que veamos, ¿no? La cinta, ¿no? Pues obviamente el corazón va teniendo pues, altibajos alrededor pues el crecimiento, ¿no? Entonces, no es muy diferente el latido del corazón de un niño, al de un adolescente, al de un adulto, al de un anciano, ¿no? Etcétera. En donde pues de alguna manera incluso tenemos cierta conexión con alguna música en especial, ¿no? Digo, ahí hay una parte estética que va más allá de lo biológico, pero si buscamos una explicación biológica a veces se conecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ritmos, por ejemplo, de tambores así, rítmicos, ¿no? Pues obviamente en las culturas antiguas tenían un ritual como de, ¿sabes? De apareamiento, ¿no? En las culturas, africanas, etcétera, ¿no? Pues hay veces que había música precisamente para eso, ¿no? Y no es muy sorprendente que, por ejemplo, la música reggaetón tenga un ritmo, más o menos parecido, ¿no? Es un ritual como de apareamiento, ¿no? Al final, en ese sentido, pues bueno, tiene como un ritmo, ¿no? Que genera una dimensión espacial específica, ¿no? La música rock, ¿no? Pues obviamente tiene un beat más, continuo, ¿no? Es más emocional, ¿no? Entonces hay veces que la música nos puede generar, dimensiones muy, muy específicas con lo que estamos viendo, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, entran mucho las películas que hay veces que nos generan sensaciones, ¿no? O sea, pueden generarnos sensaciones de gusto, de terror, etcétera. Y pues bueno, por ejemplo, aquí pongo un icono acá de lo que es la película de Mulholland Drive de David Lynch, ¿no? Que es una película de corte surrealista, ¿no? Que no necesariamente lleva una narrativa lineal, ¿no? Y que bueno, entre las películas que no llevan narrativas no lineales, ¿no? Pues obviamente es un icono referente a los 90, ¿no?
y que juega mucho con con esta parte, ¿no? Luego la parte de los sonidos en una parte de la película que parece como si estuvieran entrando en un sueño y están como viendo una obra de teatro, ¿no? Y pues hablan ahí como del silencio, etcétera, ponen música, ¿no? Entonces generan ahí una cuestión un poco extraña, ¿no? Y nos genera una sensación como de sueño, ¿no? Bueno, llegamos a lo que es la función dramática y que, pues bueno, obviamente pueden estos subrayar algunos momentos de las obras cinematográficas. Aquí nuevamente, pues la película de Stalker, Nostalgia, ¿no? Pues obviamente las personas que están ahí supuestamente hablando y comienza a llover y el ruido, pues como que nos impide realmente escucharlo si están hablando algo, ¿no? Y eso es para realzar un poco los elementos, ¿no? Digo, hay bueno, gran parte de algunos de los ejemplos que he dado, ¿no? Que a veces son narrativos, también detonan, generan elementos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, la campana del ring de Rocky también es algo fundamental, ¿no? También ahí, ¿no? O sea, se implica toda esta dimensión de emoción, etcétera, ¿no? Las películas cuando llegan a un clímax, también llevan como un clímax en el sonido, ¿no? O por ejemplo, pues, bueno, Avengers, ¿no? En Endgame, ¿no? Pues con la canción esta, de los portales, ¿no? Pues obviamente lleva un trasfondo ahí, ¿no? Importante, ¿no? Entonces también es fundamental, ¿no? También como que la parte de la emoción, ¿no? Ahí realzan algo, ¿no? Hay veces en que, bueno, sobre todo hablando ya de las películas, ahorita que estaba comentando David Lynch, las películas que no son necesariamente lineales, ¿no? Bueno, aquí está pues 8 y medio de Fellini, ¿no? Que pues obviamente son películas raras, diferentes, ¿no? Que se asemejan más como una especie de sueño, pero la música nos va llevando como pues, un orden como de movimientos, ¿no? O sea, es muy abstracto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la película de Un perro andaluz, ¿no? Pues obviamente convergen como en que entre la parte del sonido y lo gramatical, ¿no? O sea, porque nos dan pie como a la transferencia y como de las transiciones, ¿no? Que nos permiten entender pues, ciertos elementos como aquí es como la parte de sueño, esta es como la parte anterior, etcétera, ¿no? Es como eh, que gracias al sonido nos permite hacer esos cambios, ¿no? Ponernos la cuestión como de los planos, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, bueno, la presentación, bueno, con los recursos del sonido en la parte visual, auditiva, ¿no? Obviamente, pues hay películas que comenzaron a detonar, ¿no? La implicación del sonido, ¿no? Pues en los años 30 finales, bueno, este es 40, ¿no? El Mago de Oz. Bueno, aquí ya la, la parte de color tiene una parte fundamental, ¿no? Pero pues el sonido, pues la música, etcétera, pues podía, ¿cómo se le dice? Pues subrayar ciertas partes del filme, ¿no? Eh, bueno, aquí es más bien como ver algunos aspectos técnicos, ¿no? Algo que ya veíamos, por ejemplo, en la parte narrativa, ¿no? Pero aquí es como la parte técnica en la dimensión, por ejemplo, de cuándo se usa el fuera de campo, cuando no tenemos muchas veces los recursos para ilustrar algo. Por ejemplo, la película de Perros de Reserva, Tarantino, en vez de mostrarnos cómo le cercenan la oreja a un policía, ¿no? Salen fuera de foco, bueno, fuera de campo, perdón, la toma y escuchamos el ruido, ¿no? De cómo les está gritando a la persona, ¿no? Y ya regresa nada más Michael Madsen, ¿no? Con la oreja en la mano, ¿no? Y pues obviamente es un recurso ahí muy fino, ¿no? En el sentido de no ser tan gratuitos con la imagen, ¿no? Y es gracias al sonido, ¿no? Otra película que utiliza mucho el fuera de campo es La bruja de Blair, ¿no?
en donde pues finalmente muchas de las tomas no se logran apreciar visualmente, pero es el sonido el que más o menos nos lleva la narrativa, ¿no? Ahí pues obviamente entra este tipo de películas, ¿no? Como los registros de cámara, ¿no? Etcétera, que son como reconstrucciones, ¿no? También hay como Cloverfield, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero tiene una dimensión importante, ¿no? Se puede usar la voz en off, ¿no? Hay muchas películas que nos narran, ¿no? Historias, ¿no? Aquí el ejemplo más claro pues, es Forrest Gump, ¿no? Obviamente pues, estamos escuchándolo sentado en la banca y va contando su historia. Y de repente ahí luego hay un giro, ¿no? Que después de estar contando la historia en la banca sigue, por ejemplo, la historia, ¿no? Y luego hay un metanarrador, ¿no? Sobre todo, ¿no? Al final sigue narrando él, ¿no? Pero ya no está en la banca, está en otro lugar, ¿no? Hay veces que también se puede implicar lo que es sonidos on the air, que es un término que deriva de Michel Chion, ¿no? Que es sonido en el aire, ¿no? Que es cuando un sonido de lo que estamos escuchando ya está manipulado por sonidos, por ejemplo, a través de la onda, por ejemplo, del sonido, por ejemplo, del teléfono, por ejemplo, a 11.000 hercios, o por ejemplo de la radio, ¿no? Por ejemplo, si un personaje está escuchando la radio en una escena, ¿no? Por ejemplo, eh, pues algunas de las películas de Tarantino luego utilizan mucho ese recurso. En Pulp Fiction, pues por ejemplo, se escuche como en el efecto de cambio, ¿no? De que le están cambiando de estación, ¿no? También en Perros de Reserva. Eh, o por ejemplo, el más clásico, ¿no? En Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ponen música, ¿no? En la película, ¿no? Y es la música que nosotros estamos escuchando, ¿no? Y eso es lo que hace que sea una, ¿cómo le dice? Space opera, ¿no? O sea, como una película del espacio, pero como si fuera musical, ¿no? También, ¿no? Entonces, la música tiene un papel impresionante en la narrativa, ¿no? De la película, ¿no? O sea, queda muy, muy acoplado, ¿no? Con esta dimensión auditiva, ¿no? O sea, lo que estamos escuchando es la música que ellos están escuchando, ¿no? Entonces, como que tiene algo, es un fenómeno interesante, ¿no? Bueno, aquí se explica más a detalle el leitmotiv, ¿no? Ya lo vimos en la parte narrativa, ¿no? Y pues obviamente, pues bueno, el tiburón, ¿no? De Spielberg, ¿no? Nuevamente, ¿no? Este, Vamos a ver también lo que es el sonido interno, ¿no? Que hay veces que los personajes, ¿no? De alguna manera, están eh, escuchando el latido de su corazón, etcétera, su respiración, ¿no? Por ejemplo, en One Million Dollar Baby, por ejemplo, hay escenas donde se escucha mucho la respiración. Muchas veces las películas de corredores, de deporte, etcétera, utilizan mucho ese recurso, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, creo que la película de El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl también usaba ese recurso, ¿no? De como el sonido, ¿no? Creo que de la respiración, no sé, de los deportistas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un extracto de la película de El luchador, The Wrestler, con Mickey Rourke. Ya tiene unos ayer, ya como 14 años esa película, o no sé, como 12 años, no me acuerdo. Y obviamente pues hay una escena donde se escucha mucho el latido del corazón, ¿no? Eh, Vamos a ver lo que son también transiciones. Bueno, obviamente, aquí es mucho el juego también como la edición o el montaje, ¿no? Porque hay veces que nosotros hacemos un corte de cámara a otro, o sea, un corte de una escena a otra, o corte de toma a otra, ¿no? Y a veces podemos jugar con el sonido también a corte, ¿no? O sea, hacemos un corte directo entre una y otra y pues no pasa nada. Bueno, pues así como que es algo natural, ¿no? Está en una oficina, se escucha el sonido de la oficina y luego están, por ejemplo, en un campo abierto, ¿no? En un bosque, etcétera, y se escucha otro sonido, ¿no? Puede ser el corte, ¿no? Hay veces que puede estar desfasado, ¿no? Que a lo mejor antes de cortar la escena ya sale el sonido, ¿no? Del bosque, ¿no?
y el corte viene antes, ¿no? Depende de cuál sea la intención. Puede ser un crossfade, un fundido, ¿no? Entre escena y escena, ¿no? Que es a veces lo más habitual para algunos para que no se escuche tan abruptamente el sonido, ¿no? Hay veces en que, por ejemplo, hay películas que generan lo que es la anticipación sonora, que antes precisamente de escuchar algo, antes de verlo, ya lo estamos escuchando, ¿no? Por ejemplo, esta película de Tenemos que hablar de Kevin, que es una película que también utiliza mucho los recursos del sonido. Por ejemplo, hay veces en que hay sonidos como que se repiten de acuerdo a la toma, ¿no? Depende del punto de vista de la toma, ¿no? Entonces parece que están desfasados, ¿no? Los sonidos, ¿no? Ahí hay que, bueno, echarle un ojo si lo pueden hacer, ¿no? Con esta película, ¿cuál es el trabajo de diseño sonoro, por ejemplo, de esta película, ¿no? Hay veces en que, bueno, las transiciones, ¿no? Nos pueden servir de enmascaramiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ratatouille, ¿no? O sea, cuando el higo está comiendo su cena, ¿no? Le recuerda pues algo en la infancia, pero el sonido de la transición tiene un sonido específico. O sea, es como que se mezcla con la parte visual, ¿no? O sea, tiene un sonido específico la transición, ¿no? Hay transiciones que a veces se escuchan en el cine, ¿no? En la animación se utiliza mucho, ¿no? Al final, pues bueno, también vemos lo que sería la manipulación y el procesado del sonido, ¿no? Sobre todo en las películas, ¿no? Obviamente Star Wars pues, es una película que manipula mucho el sonido, ¿no? Son sonidos que, bueno, manipular en términos de que no es lo que no es lo que vemos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Sino que eran sonidos que utilizaban con metales, etcétera, ¿no? Los ingenieros de sonido, o sea, realmente eran sonidos muy básicos, pero funcionaban mucho en pantalla, ¿no? En esa parte tiene que ver como la manipulación de que pues, no son sonidos como necesariamente naturales, ¿no? Hay veces que nos permiten mucho generar esta manipulación del sonido, ¿no? El sonido de máquinas, el procesado, ¿no? Cuando le metemos reverberancia, eco, etcétera, darle énfasis a algunas partes de la película, ¿no? Obviamente, por ejemplo, las películas estas de Rápido y Furioso, sin el trabajo de sonido, pues obviamente no tendrían el mismo efecto en los espectadores. Entonces, todo el sonido de las máquinas son fundamentales, ¿no? Aquí se juega mucho con los planos sonoros, ¿no? O sea, de repente, el auto cuando está, por ejemplo, en la carretera, ¿no? Vemos el puro auto y sale en un primer plano ese sonido, ¿no? Cuando de repente está hablando, por ejemplo, Toretto, ¿no? Está hablando por el celular, etcétera, por el transmisor, el sonido se oye muy claro de su voz, ¿no? Y se escucha en segundo plano, pues el sonido del auto, ¿no? Entonces ahí depende, cómo se juega, por ejemplo, con los planos, simplemente en corte y toma, ¿no? Entonces ahí no necesariamente tenemos que hacer un fundido, un crossfade, ¿no? Entonces ahí es jugar mucho también con la dimensión. O hay veces en que puedes implicarlo al revés, ¿no? O sea, podría ser de una manera diferente, ¿no? Obviamente, pues bueno, el sonido ambiente, pues muchas veces se recoge muchas veces en las filmaciones, ¿no? Con la caña, ¿no? Etcétera, y ya después lo ponen a un postprocesamiento, ¿no? Para realzar algunos sonidos, o solamente lo ponen como sonido de ambiente, o incluso, por ejemplo, como en el neorrealismo italiano, ¿no? Pues todo lo volvían a grabar, el audio, ¿no? Y ahí el sonido ambiente como que se quedaba muy perdido, ¿no? Bueno, ahí dependiendo, pues más o menos hay como que los recursos, pero también sobre todo la parte retórica, ¿no? Obviamente aquí la voz y el lenguaje pues son fundamentales, ¿no? También en cualquier película, ¿no? Donde pues nos va a determinar la verosimilitud de lo que estamos viendo, ¿no? Aquí puse como ejemplo, obviamente, la película de Inglourious Basterds, ¿no? De Tarantino, ¿no? En donde, pues, precisamente, este, unos personajes se están haciendo pasar por italianos y, pues, pronuncian mal el italiano, ¿no? Y es muy, es algo que, aunque,
pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no entiendes italiano o el inglés, ¿no? Etcétera, pues como que no lo puedes percibir tanto, ¿no? Pero sí es algo que solamente lo puedes entender auditivamente, ¿no? O sea, es una parte ahí fundamental, ¿no? Luego hay partes donde, bueno, tiene que ver con cómo estamos escuchando el sonido, ¿no? Y pues lo más básico es lo que es la sincronía unificada, ¿no? Donde pues obviamente estamos escuchando a los personajes hablar o hacer ruidos, ¿no? Y pues dices, pues nuestra percepción determina que pues no hay ningún desfase, o sea, provienen de esos personajes del sonido, está naturalmente ahí añadido, pero hay veces en que el sonido a veces puede discrepar, por ejemplo, de la realidad, ¿no? O sea, hay veces en que eh, por ejemplo, naturalmente un trueno a veces tiene un desfase de audio, ¿no? En la naturaleza se tarda un poco más en hacer el trueno, ¿no? Pero hay veces en que las películas podría unificar el sonido de cuando se ve el estallido de luz, ¿no? Con el sonido, ¿no? Pero estéticamente a lo mejor pues lo entiendes bien, ¿no? O sea, como que lo percibes, ¿no? Aunque son dos factores diferentes, ¿no? Pues como que lo percibes bien estéticamente, ¿no? La sincronía casual, ¿no? Pues por ejemplo se puede determinar, por ejemplo, en estas películas de Michael Bay, donde son la mayor parte de explosiones, ¿no? Sonidos raros, ¿no? Dices, pues supongo que tiene que ver con el sonido que estoy viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, las películas de Transformers, que son un bodrio, o sea, la verdad no, eh, realmente son barrocas, ¿no? O sea, pero en un mal término, churriguerescas, ¿no? O sea, como que exageradas, ¿no? El exceso de sonidos, ¿no? Dices, pues llegan a aturdir, ¿no? O sea, dices, pues, o sea, lo puedes ver en tu IMAX, etcétera, pero pues realmente, bueno, salvo la última de Bumblebee que está un poquito mejor hecha, ¿no? Todas las de Michael Bay, ¿no? O sea, realmente pues están, o sea, sí, este, pues, bueno, hay un Michael Bay que creo que me gustaba más como cuando hacía las películas de La Roca, ¿no? Etcétera. Eh, pero todas estas últimas, pues bueno, así como que casualmente como que entran, ¿no? Entran los sonidos, ¿no? Y pues bueno, o sea, hay veces en que pues, el sonido puede estar desfasado a propósito, de manera a propósito. Por ejemplo, esta película de Tenemos que hablar de Kevin, que ya se las había mencionado, pero pues bueno, es una parte importante, ¿no? Al final, lo que vamos a llegar es que gracias al cine vamos a hacer asociaciones sonoras, melodías, ¿no? Obviamente, o por ejemplo la película de Superman, ¿no? Pues determinó el tema más habitual, ¿no? Dentro de los últimos 40 años, ¿no? De la melodía de Superman, ¿no? Aunque tenía su melodía del dibujo animado, etcétera, ¿no? Pues se queda ahí como firmemente, ¿no? Bueno, Spider-Man también, ¿no? La melodía de Spider-Man también es una melodía que se deriva de la serie, ¿no? Pues bueno, pues ya es como un referente, ¿no? Pero hay películas que generan sonidos específicos, ¿no? Indiana Jones pues es un icono que, aunque es una película que en los ochentas trataba de ser ronda a lo vintage, a lo retro, ¿no? A las películas de los años 40, ¿no? De aventuras, etcétera. Pues ya se quedaron marcadas, ¿no? O Star Wars, etcétera, son referentes, ¿no? Pues es como escuchar a los Beatles, ¿no? Así como que, pues, si a lo mejor no te gustan, pero los puedes identificar, ¿no? Es como, ya es como algo clásico, ¿no? Se vuelve como un referente, ¿no? En la memoria colectiva. Y en esa parte, pues bueno, las películas, al final este texto de Llenares pues, cierra, ¿no? Existen tres tipos de sonidos, ¿no? Con los cuales se puede trabajar en la parte cinematográfica, ¿no? O sea, los códigos naturales, es que los sonidos de la naturaleza, lo más obvio, ¿no? Con lo que trabajamos, ¿no? Lo que hicieron ustedes, por ejemplo, en la primera actividad, pues fue trabajar precisamente la parte de los efectos de sonido. Son sonidos que podemos asociar naturalmente sin tener un referente, ¿no? Después, los códigos específicos del cine, ¿no? Donde ya se especifican ciertos sonidos para los golpes, ciertos sonidos para los pasos,
las melodías, ¿no? Hay como toda una tradición, por ejemplo, de hacer música orquestal, etcétera, o lo que dicen ahora el hype, ¿no? Para cuando quieres realzar un tráiler, ¿no? Un avance de cine, ya tienen hechas un marcador como de melodía y que llega un clímax, ¿no? Entonces ya se dejó mucho de esto de hace algunos 20 años, ¿no? Donde siempre había un narrador, ¿no? Con los trailers, ¿no? Y que bueno, también se volvieron cliché, ¿no? In a world without justice, ¿no? There is a man, ¿no? Entonces como que quedaba como este realce, ¿no? Del locutor con la voz gruesa, ¿no? En un mundo sin ley, ¿no? Entonces como ya es como un código que pues, ya, incluso hay una película, ¿no? Que se llama creo que In a World, ¿no? Donde creo que hablan de unos locutores precisamente de películas o algo así, ¿no? Pero las películas ya más o menos han especificado como todo un artilugio de sonidos, ¿no? O sea, para más o menos trabajar, ¿no? Y pues bueno, que esto pues bueno puede ser muy específico para la general del cine, pero también puedes generar tu propio código dentro de lo que es una película, ¿no? Esto converge mucho, por ejemplo, en lo que decía Christian Metz, ¿no? En Ensayos de la significación del cine, en donde al final cada película genera un código específico, no solamente visual, sino también auditivo, en donde, pues, por ejemplo, Star Wars, pues, genera sus propios códigos, ¿no? De sonidos, ¿no? O sea, cuando yo escuche, los sonidos de láser, ya voy a identificar esos sonidos específicos, ¿no? Del arma láser o ya sean del sable o de una pistola, ¿no? Entonces, eh, ahí es la magia, donde llegamos a estos 3 niveles, ¿no? Donde puedes utilizar los códigos específicos que nos ha determinado el cine, ¿no? O los códigos naturales, ¿no? Hasta, pues, finalmente generar tus propios códigos, ¿no? O sea, ahí es toda esta posibilidad, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, estas son las reflexiones generales, ¿no? Del sonido en el cine, donde al final pues, tenemos de lleno, ¿no? Toda esta dimensión que, pues, bueno, de antaño se buscaba finalmente con la búsqueda del sonido, ¿no? Como les decía, pues, bueno, referencias, ¿no? De Al Johnson, ¿no? Y el cantante de jazz, ¿no? Y pues, bueno, o sea, son como referentes, ¿no? Que nos hacen plasmar precisamente que el sonido llega a ser muy importante, ¿no? En el cine. El ejemplo a veces más claro, ¿no? En esta película reedición de La Liga de la Justicia, cómo cambian la melodía, pues afecta narrativamente y dramáticamente la dimensión del personaje. Por ejemplo, hay la escena de Aquaman, pues obviamente cambian la melodía, ¿no? Entonces tiene un sentido simbólico, ahí está utilizando una función simbólica, una función narrativa del personaje y una función dramática, ¿no? Entonces ahí son especificaciones muy puntuales, ¿no? Dentro de la parte del cine, ¿no? Y tampoco olvidarnos, ¿no? Pues obviamente, pues, de que el sonido, pues, se usa en muchos otros medios, ¿no? Ahora como los videojuegos, ¿no? Yo quería buscar un GIF de Blasphemous, ¿no? Pero, pues bueno, por ejemplo, el trabajo sonoro del videojuego de Blasphemous, ¿no? Es una cuestión ahí extraordinaria, ¿no? Y hay muchos juegos indies por ahí, ¿no? Que ahorita no me llegan a la mente, ¿no? Pero pues bueno, de los referentes clásicos, ¿no? Bueno, hasta el Among Us, pues por ejemplo, tiene sonidos muy específicos para identificarlos a los personajes, ¿no? Eh, y, y pues, de alguna manera, pues bueno, hay un trabajo sonoro ahí también de por medio, ¿no? Tampoco poner que, pues a lo mejor no necesariamente tenemos que dedicar todos al trabajo radiofónico o al trabajo de espacios acústicos, sino también vislumbrar este alcance, ¿no? De alguna manera, pues es una visión general, ¿no? De artículo de Linares, ¿no? Ustedes vieron ahí como el esquema muy básico en Guillermina Baena, ¿no? El texto, pero bueno, logré conseguir el texto original, ¿no? Que es el sonido como recurso expresivo en los audiovisuales, ¿no?
Y pues bueno, está en este libro de Gusten, ¿no? Música y sonido en los audiovisuales, ¿no? Y ahí vienen muchos artículos, ¿no? Sobre este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, bueno, no sé si quieran comentar algo, ¿no? Después de todo este tema, ¿no? Porque pues, realmente sirve, ¿no? Como para ubicar sus referentes visuales, ¿no? Sus referentes auditivos, ¿no? Sonoros, ¿no? Porque pues de alguna manera, si bien a lo mejor, no todos tenemos a lo mejor la práctica, pues sonora, ¿no? Como en un aspecto, pues de producción, ¿no? En términos de la radio o haciendo muchos podcasts, ¿no? Bueno, si hay alguno de ustedes que a lo mejor ya lo ha hecho, pues bueno, qué bueno, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor todos tenemos a lo mejor una memoria auditiva, ¿no? Y en este camino, pues se vislumbra mucho, ¿no? También el papel del cine, ¿no? Como nuestra formación, no solamente visual, sino también auditiva, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo o a alguien se le ocurre algún ejemplo, ¿no? Digo, ahorita mientras estoy buscando también aquí un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que puedo usar libremente sin problemas, ¿no? Que es eh, ¿cómo se llama? The Night of the Living Dead de George A. Romero, ¿no? Que es una película en donde por una cuestión ahí legal creo que no tiene problemas de derechos de autor y que pues puedo usarlo sin problemas, ¿no? Ahorita, mientras busco el archivo, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nadie? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, en la lectura había un término que era voiceover, Ajá. Ah, ok. pero no me terminó de quedar claro. O sea, yo lo sentí muy parecido al voz en off. Muy buen día. Ah, el voiceover es dejar si me acuerdo, sí, en realidad son muy parecidos, pero lo que hace el voiceover es, o sea, la voz en off puede estar narrando, ¿no? Pero el voiceover a veces, este, eh, puede tener una aplicación, por ejemplo, en alguno de los personajes, ¿no? A lo mejor puede estar fuera de campo, ¿no? Y puede estar ahí, ¿no? Y no necesariamente está narrando la historia, ¿no? ¿O qué otra aplicación, por ejemplo, podría ser específica, ¿no? A ver si por aquí, a ver si se me ocurre algún otro. Eh, em, a ver, Evaristo, adelante. Perdón, es que estoy desde la cuenta de mi papá. Ah, ok. Este, yo había visto que el voiceover se usa cuando, por ejemplo, estamos viendo un documental y no sé, pasan algún testimonio y sucede que habla la persona que está dando el testimonio en su idioma original y unos segundos después entra la traducción, ya sea el doblaje, o sea, este habla a la persona y unos segundos después ya es en tu idioma, pues para que lo entiendas. Es una especie de doblaje, pero pues se da esa pauta para que se escuche también el idioma original. Ok, es un buen ejemplo, sí, sí, sí. De hecho, sí, en los documentales, para darle un realismo específico, hay veces en que se plantea, ¿no? La cuestión de, pues, por ejemplo, están, eh, este, mm, pues el clásico, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Pero escuchas como que el sonido original, ¿sí? Y no necesariamente, pues, lo que tiene la voz en off es que muchas veces el personaje que está hablando conoce la historia, etcétera,
pero no forzosamente participa, ¿no? Dentro de la parte del programa, ¿no? O sea, puede estar, ¿cómo se le dice? Pues obviamente, pues, está fuera del programa, conoce la historia, etcétera. O puede ser un personaje que está narrando como Forrest Gump. Pero, por ejemplo, el voiceover, pues sí, son a veces sonidos que a veces se entremezclan, ¿no? No necesariamente está narrando algo, ¿no? Sino, pues sí, eso puede ser un buen ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Lena, adelante. Sí, según yo, bueno, no sé, quería que me corrigiera. Según yo, la voice en off es, o sea, como el narrador. Ujú. Y el over ya es como que el narrador, pero interactúa. O sea, tal vez no se ve el personaje como tal en la pantalla, pero interactúa con la persona que está en pantalla. Ok. No sé si es así. Pues hay una película que se llama Más extraño que la ficción. Y, por ejemplo, está un narrador, ¿no? Y el narrador, ¿no? En algún momento, logra que lo escuche el personaje principal, ¿no? El personaje principal, es este actor que salía en Saturday Night Live, que también sale en Zoolander, que es el malo, ¿no? Pero bueno, Will Ferrell, ¿no? Este, eh, y de repente escucha al narrador, le dice, y no se sabía que este muchacho ese día se iba a morir, ¿no? Y de repente saca de onda, ¿no? Está escuchando como al locutor, ¿no? Entonces ahí tiene una implicación, ¿no? Por ejemplo, fundamental, por ejemplo, dentro de lo que es es el papel de interacción con los personajes, ¿no? O sea, ahí podría funcionar de esa manera, ¿no? Pero, pues bueno, porque bueno, el voiceover puede ser, o sea, se puede entender como también la narración, ¿no? Pero, pues em, pero sobre todo que esté como superpuesta, ¿no? En el audiovisual, ¿no? Entonces, hay veces, no necesariamente funciona en pantalla, es muy parecido, ¿no? Pero ahí más bien como que lo que lo diferenciaría sería como que como de cierta función expresiva, ¿no? Adelante, Elena. Ay, perdón, profesor. Quería preguntar, por ejemplo, en el caso de los pensamientos, Ajá, no sé, pienso en la serie Los Años Maravillosos, ajá. donde es como tal otra voz, pero pues es del personaje principal. Ujú. Entonces no sé ahí cómo entraría. Es buen punto. Porque sí, o sea, ahí pues bueno, la narración va mucho en voz en off, ¿no? Pero hay momentos en que se vuelve voiceover porque dice, haz algo, ¿no? Tienes que reaccionar, ¿no? Parece como la voz, ya no solamente la voz del futuro, sino la voz de la conciencia, ¿no? Que de hecho es interesante, bueno, la voz en inglés la hacía, ay, ¿cómo se llamaba? Era un actor que sale en Mi Pobre Angelito, que era uno de los ladrones, ¿no? Aquí en español la hacía, Castañeda, ¿no? Pero es interesante en el sentido de que mucho del juego, ¿no? Que hacía como con el personaje, ¿no? Kevin Arnold, este, pues daba el sentido que como si quisiera, ¿no? Poder hacer algo, ¿no? Con el personaje de atrás, ¿no? Entonces ahí sí a veces parecía como una voz superpuesta, ¿no? Entonces ahí hay veces cuando iniciaba, ¿no? Y no se metía, pues era como una voz en off, ¿no? Pero cuando estaba como tratando de interactuar con él, pues ahí sí a lo mejor sí era como una voiceover, ¿no? En realidad sí son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Más bien ahí lo que se diferencia es como em,
pues más bien la función, ¿no? O sea, cuando se escucha como algo superpuesto, pues sí es como un voiceover, ¿no? Cuando es una voz en off, puede ser el mismo pensamiento del personaje, ¿no? También incluso del que está actuando, ¿no? Está en sus pensamientos, ¿no? Pero pues realmente no. Creo que también mucho tiene que ver más con el aspecto técnico, ¿no? Porque la voz en off, pues por lo regular es como la que se graba aparte, ¿no? De lo que se está viendo, ¿no? Y ya la función voiceover, pues puede ser ahí como que la sobreposición, ¿no? O sea, realmente sí son muy parecidos, ¿no? Hay veces, pero creo que sí, el mejor ejemplo ha sido el que han dado del documental, ¿no? Entonces, en los años maravillosos sí sucedía, ¿no? Así como cuando el narrador, ¿no? Pues obviamente se quiere meter con el personaje, ¿no? Como dice, tienes que decir esto y no lo dice, ¿no? Pero ahí sí podría funcionar, ¿no? Muy bien, muy bien. De todas maneras, si se me ocurre ahorita algún otro ejemplo, lo comento, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más antes de... Rodrigo, adelante. ¿Sí me escucho, profe? Sí. Ah, ok. A mí me quedó una duda con lo del recurso de plano sonoro. O sea, no sé si es como similar a lo del sonido ambiente. O sea, no me quedó muy clara como a través del ejemplo cuál era como su función. O sea, no entendí esa parte. Ah, ok. Bueno, es Sí. muy básico. O sea, los planos, sin, obviamente, pues obviamente no estoy forzando que a lo mejor no conozcan, a lo mejor todavía la parte de los planos como se escuchan pues obviamente en cualquier lenguaje sonoro. Entonces vamos a especificar ya un poquito más la siguiente sesión, pero con el texto de Lidia Camacho, en donde pues finalmente, o sea, el plano sonoro, pues es que yo, por ejemplo, ahorita se escucha mi voz, ¿no? Y pues voy a lo mejor poner am, eh, no, a ver, estoy buscando a ver si tengo, por ejemplo, por aquí un audio, por ejemplo, de los que luego utilizo, ¿no? Em, entonces, ahorita mi voz se escucha en primer plano, ¿no? Entonces ahorita no sé si están escuchando la música. Sí, sí, sí. Entonces aquí baja a segundo plano el sonido, ¿no? Y Ok. entonces lo mismo pasa con el sonido ambiente, ¿no? O sea, el sonido ambiente, pues no tengo, bueno, por aquí algún sonido ambiente, pero a ver si por acá tengo por aquí alguno. Ah, pues, a ver, eh, por ejemplo, se escucha la radio. Entonces ahí se escucha el sonido ambiente, pues obviamente lo que recoges, ¿no? Como el sonido ambiente, pues es una parte de la grabación que tú ya tienes como haber grabado, por ejemplo, en una área externa, ¿no? Y entonces se escucha como un segundo plano, pero no altera tu voz principal. Lo que vamos a hacer ya después faltan unas 3 clases para que ya pasemos a la parte técnica. Vamos a ver en los programas cómo funcionan muy bien esta parte de los planos, ¿no? Porque lo que haces es que en una pista pones el sonido ambiente, ¿no? Entonces un sonido, por ejemplo, donde... bueno, por ejemplo, en el área de doblaje, por ejemplo, lo que se trabaja muchas veces en la parte de materiales que, por ejemplo, tienen personas caminando, ¿no? Por ejemplo, tienes un material, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y ves que hay muchas personas caminando en la calle, ¿no? Y pues obviamente se escucha que hablan en inglés, ¿no? Whatever you see, entonces,
lo que hace, por ejemplo, las agencias de doblaje es que luego generan sonidos ambiente, ¿no? Entonces ponen a varias personas, ¿no? A platicar como que en la cabina del audio, ¿no? Y dice, oh, ¿cómo estás? Oye, llegaste temprano, ¿no? Entonces se escucha como que el balbuceo de muchas personas, ¿no? Entonces ahí se genera un ambiente, ¿no? Como de personas platicando en la calle, ¿no? Ya con postproducción le ponen sonidos de autos, etcétera, ¿no? Entonces tiene una pista de ambiente. Entonces, cuando se monta en un doblaje, entonces pones esa pista muy bajito, como en unos 15 decibeles, ¿no? Quizá, ¿no? Unos 10 decibeles, ¿no? Y la voz que está, por ejemplo, está hablando el personaje principal, ¿no? La subes como a 30 decibeles, ¿no? O sea, está al doble, ¿no? Está al doble del sonido del ambiente. Entonces, pues no se va a escuchar tanto la mezcla de los ambientes con la persona que está hablando, ¿no? Si le vas a poner música, pues a lo mejor lo que se recomienda, pues a lo mejor pues pones, depende, bueno, cuál sea la intención, que se escuche el ambiente y todavía la música, etcétera. Pues puede estar más abajo la música o a lo mejor la música un poquito más arriba del ambiente, ¿no? Entonces ahí es como van funcionando los planos, ¿no? Hay veces que a lo mejor te interesa que el ambiente se escuche más, entonces subes al ambiente a 30 decibeles o 40 decibeles, ¿no? Los niveles, y ya está más arriba incluso de la música, ¿no? Es raro que a lo mejor un ambiente esté más arriba que la voz del personaje principal, a menos que quieras representar que a lo mejor el personaje está hablando y nadie lo escucha. Y lo escuchan, y se escucha más el ambiente de lo que está hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos ahí jugar con los planos. Un primerísimo plano, pues es precisamente que tú mandes lo que más te interesa hacia arriba, ¿no? Cuando veamos el software, por ejemplo, de Audacity o Waveform o alguno de los Ardour, de los software, cuando trabajamos pistas de audio, ¿no? Pues es que vamos a manejar cómo un audio va a estar más alto que otro, ¿no? En realidad es como manejar el volumen, ¿no? De lo que tú quieres que esté más arriba que el otro, ¿no? Entonces, más o menos ahorita como lo hice, ¿no? Se escucha un audio más o menos bajo, ¿no? Y pues yo puedo estar manipulando eso, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Voy a poner en pantalla, obviamente, bueno, lo que será la película esta de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Del 68 de George R. Romero, ¿no? Y me va a permitir, pues, a lo mejor que me identifiquen, ¿no? O sea, voy a poner algún extracto, ¿no? Por aquí. Y que me digan, por ejemplo, el inicio, ¿no? ¿Qué funciones tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, un momentito, es que no se escuchaba, ¿verdad? Sí, se escuchaba. Sí se escuchaba. ¿Sí se escuchó?
Sí, 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 escuchó. Es que luego, como luego me cancela automáticamente cuando comparto pantalla, sale un Zoom Audio Device y luego no se escucha, ¿no? Pero bueno, esta parte del arranque, ¿no? De la toma, ¿qué función tendría esta música, ¿no? Con lo de la parte de los créditos. ¿Qué funciones me permiten dimensionar, ¿no? A ver, de las funciones que vimos. A ver quién dice yo, ¿qué función podría ser? Ah, bueno, el tema al ser como de terror, bueno, de zombies, se escucha al inicio esta como psicofonía Ok, para poderle dar esa ambientación, ¿no? Que es de miedo. Y bueno, a la par también el sonido del auto, ¿no? Cuando va sobre la tierra. ajá, exacto. Ok, Los sonidos. Sí, sí, sí. ok, ok. A ver, alguien más, alguien más. Adelante, Elena. No sé si podrías entrar en la función del sonido ambiental por el sonido del automóvil. Ok, bueno, eso Eh, sí es sonido ambiente, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, esa es como la parte técnica, ¿no? Pero, ¿qué función podría ser, ¿no? Además de que vimos funciones descriptivas, narrativas, simbólicas, ornamentales, etcétera. A ver, Ingrid, adelante. Yo creo que bueno, tiene una función simbólica Ajá. A ver, ¿por qué? porque evoca una sensación, ¿no? Te quiere evocar como este misterio. Hola, buen día. Ok. Se comunica con el señor Héctor. Muy bien, muy bien. Pues ahí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el referente de los códigos cinematográficos, ¿no? O sea, no es gratuito que, bueno, esta película es del 68, ¿no? Cuando los años 30, ¿no? Comienza, por ejemplo, las películas clásicas, ¿no? De la época de oro de los monstruos, ¿no? El Universal, ¿no? Frankenstein, Drácula, etcétera, ¿no? Utilizan cierto tipo de música, ¿no? Que por lo regular, algo que tiene característico esta música de los años 30, ¿no? Lo que tiene muchas veces la música es que son sonidos de cambio en la gama tonal, ¿no? Del teclado musical, ¿no? Pasan muchas veces a sostenidos o bemoles, ¿no? Entonces, esa alteración de sonidos son los que hacen como que un sonido como que medio turbio, etcétera, ¿no? Obviamente son a veces triadas menores, ¿no? Etcétera, que hacen el cambio de sonidos, ¿no? Y pues más o menos es como un artilugio, ¿no? Que a veces se trabaja mucho como que en sonidos como que medio tétricos, ¿no? No son sonidos muy armónicos, ¿no? O sea, son alteraciones, ¿no? Del sonido. Entonces, esta película, pues su melodía inicial, pues bueno, tiene un carácter más o menos simbólico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí, pues bueno, vamos aquí como que a la parte. What? Well, I say it's black and it's still light. A lot of good the extra daylight does us. Now, we've still got a 3-hour drive back. We're not going to be home until after midnight. Well, if it really bugged you, Johnny, you wouldn't do it. You don't want to blow Sunday on a scene like this? You know, I figure we're either going to have to move Mother out here or move the grave into Pittsburgh. She can't make a trip like this. Oh, no, that she can. So you had Tammy left. No. Look at this thing. We still remember. I don't. You know, I don't even remember what the man looks like. Johnny, it takes you 5 minutes. Yeah, 5 minutes to put the wreath on the grave and 6 hours to drive back and forth. Mother wants to remember, so we trot 200 miles into the country and she stays at home. Well, we're here, John, all right?
A ver, hasta ahí, por ejemplo, bueno, el diálogo, toda la parte del diálogo que nos permite adentrarnos, qué función tiene el diálogo. O sea, obviamente ya pasa el cierre de los créditos, escuchamos la melodía, ¿no? Y están aquí platicando estos dos personajes, ¿no? Digo, sin que necesariamente sepamos inglés, ¿no? Creo que sabemos que algo de información da, ¿no? Pero ¿qué función tendría el diálogo, ¿no? ¿Es una función descriptiva, una función expresiva, es función ornamental? ¿Qué función tiene un diálogo para una película? Adelante, Elena. ¿Sería una función factual? Bueno, factual porque, bueno, Porque como tal están hablando, o sea, están diciendo un discurso o están como pues entablando una conversación informando. Ok, bueno, factual como, bueno, en los términos que vimos con Ginares, bueno, no sé cuál sería, ¿no? ¿A cuál se asemeja, ¿no? Porque, bueno, lo entiendo más bien factual como en términos como de Jacobson, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, en estos que vimos en la presentación de ahorita, por ejemplo. Vimos expresiva, vimos dramática, vimos narrativa, vimos ornamental, se me está pasando alguna otra simbólica, ¿no? ¿Qué función de estas? ¿Podría ser expresiva? Expresiva, a ver por qué. Pues se habla ahí de los personajes y digamos que ahí hay como una interacción entre los dos personajes que están en el coche. Ok. O también no sé, sí, o también no sé, sí, no, yo creo que es expresiva. Okay, Igual cada uno está pues hablando, ¿no? De, pues sí, lo que siente, no sé, o sea, yo lo veo más como expresivo. Ok, bien. De acuerdo, sí, expresa, ¿no? Los personajes, conoces la emoción del personaje, ¿no? Digo, ya tendría como una especificidad de cada personaje, ¿no? Conocer su tono de voz, ¿no? En algún momento, ¿no? Digo, están relajados, ¿no? No están ahí, ¿no? Todavía no llegamos como que a subrayar algo, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere comentar algo? ¿Hay alguna otra función? Les recuerdo, ¿no? Función descriptiva, función expresiva, función narrativa, función ornamental, función simbólica, función de ambientación, función dramática, función gramatical, ¿no? Bueno, vamos a proseguir con otra escena. A ver, ahorita está la parte del audio del radio, ¿no? Ladies and gentlemen, we're coming back on the air after an interruption due to technical problems. Nothing wrong with the radio. Must have been the station. Which row is it in? A ver, el sonido de la radio, ¿de qué función tuvo por ahí? Diana, adelante. Es ambiental, ¿no? Porque de alguna manera nos determina una cierta ubicación o, pues ubica al espectador también, ¿no? Donde está parado, ya sea de manera
Bueno, no creo que tanto geográfica, pero tal vez sí como en qué época, ¿no? Puede ser. Ok, sí, sí, sí. Pues área geográfica, digo, pues todavía se pretende aquí. Bueno, pues ya ahorita esta película ya se vuelve como ya relativamente histórica, porque pues, es como los años 60, ¿no? Pero sí, o sea, tiene como un contexto ahí, ¿no? Por ahí hay otra función, no sé si. Digo, aquí a lo mejor ya tendría que entenderse por ahí, ¿no? Como que un poco de lo que dijeron, ¿no? Pero por ahí habría otra función, ¿no? Adelante, Ingrid. No sé, ¿podría ser ¿Perdón? descriptiva? Ajá, ¿por qué sería descriptiva? A Ok, ver. Porque, ¿tiene que ver bueno, con es uno de los sonidos que se supone que deben existir o que De acuerdo. existen No te en un preocupes, automóvil, ¿no? Nos ponemos en contacto. Claro, sí. Sí, eso es una parte muy básica, ¿no? Igual como se les pasó también como las voces, pues describen, ¿no? Obviamente, pues son sonidos, están en el auto, ¿no? Y pues bueno, también hay la parte del ambiente, ¿no? Que se escuchan las hojas, ¿no? Cuando las pisan, etcétera, ¿no? Sí ahí la parte descriptiva precisamente se entremezcla con una función expresiva, digo, con la función que había comentado Diana, ¿no? La ambientación, ¿no? Ambientación y función descriptiva, ahí se entremezclan las dos, ¿no? O sea, nos están diciendo dónde es el lugar, cómo es el lugar, etcétera, ¿no? Digo, ahí, pues bueno, aquí nos ayuda mucho estarlo viendo en pantalla, ¿no? Pero hay veces cuando uno quiere trabajar un poquito más de concentración, pues tendríamos como que apagar como que el video y nada más escucharlo, ¿no? Voy a ver si puedo adelantar aquí alguna parte más, más adelante, ¿no? A ver si. Right, Johnny. And then this man started walking up the road. He came slowly, and Johnny kept teasing me and saying, "He's coming to get you, Barbara." And I laughed at him and said, "Johnny, stop it." And then Johnny ran away. And I went up to this man, and I was going to apologize. Why don't you just keep calm? And I looked up, and I said, "Please." And he grabbed me. He grabbed me, and he ripped at me. He held me, and he ripped at my clothes. I think you should just calm down. Oh, I screamed, "Johnny! Johnny, help me! Oh, help me!" And he slowly ripped. And then Johnny came and he ran and he fought this man. And I got so afraid. I ran. And Johnny didn't come. We have to wait for Johnny. We gotta go out and get him. We have to go out and get Johnny. He's out there. Please, don't you hear me? We've got to go out and get him. Please, we have got to go get Johnny. Please help me. Please. Don't you know what's going on out there? This is no Sunday school picnic. Don't you understand? My brother is alone. Your brother is dead. No, my brother is not dead. Ok, bueno, tenemos toda una escena, ¿no? Acá, comienza, no sé si percibieron, primero están como que
está platicando la chica ya con algo de tensión, pero se escucha todavía incluso en segundo plano, si lo percibieron, ¿no? El sonido de los grillos, ¿no? De repente pues, ya se dejan de escuchar y comienza a escucharse, bueno, el sonido de, está trabajando ahí el personaje, ¿no? Está moviendo las cosas, las herramientas, ¿no? Y pues bueno, va increciendo, ¿no? La voz de la mujer, ¿no? Entonces, obviamente pues termina como una especie de clímax, ¿no? La escena, ¿no? Y pues bueno, aquí qué funciones me pueden determinar a través de la noción de lo que está implicando, pues no solamente los sonidos, los efectos de sonido, sino también la interpretación de los personajes. ¿Qué funciones tiene aquí el sonido? Les recuerdo, función descriptiva, expresiva, narrativa, ornamental, simbólica, de ambientación, narrativa, dramática, gramatical. ¿Qué funciones podemos determinar en el audio, ¿no? de esta escena? Adelante, Ingrid. Yo diría que es narrativa. Ajá, a ver, porque, bueno, ahorita que lo comentaba con cómo iban increciendo las actuaciones y la interpretación, creo que es como que va marcando el ritmo de la escena, ¿no? Muy Y bien. nos ayuda a centrar nuestra atención en justo lo que está contando la chica. Ok. Digo, si le entendieron a lo que está contando, bueno, sirve un poquito más, ¿no? Para darle el énfasis, ¿no? Pero ahorita les comento, bueno, si no le entendieron, pues bueno, de lo que está hablando, ¿no? Bueno, a ver quién más, ¿qué otra función? Muy bien, Elena, adelante. No sé si también podría ser simbólica. A ver, ¿por qué sería simbólica? A ver. Porque como que nos va advirtiendo que va a pasar algo. O sea, con los sonidos y todo. Ajá. O sea, en general como que esa escena nos dice como que va a pasar algo. Y entonces como que pues nos mantiene pues al foco de qué va a pasar. Ok, por ahí hay algo que se juega, ¿no? Bueno, sí está como que levantando el audio la mujer, ¿no? Pero hay algo que genera ahí como que una tensión, ¿no? Que más se establece ahí como que la cuestión simbólica, ¿no? De los sonidos por ahí, ¿no? Pero que yo diría que tiene que ver ahí más bien con, mientras está como preparándose con los sonidos, ¿no? Así como que más, sonido más duro, ¿no? Realmente ahí es esa mezcla, ¿no? Para generar una tensión simbólica, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, no sé si, bueno, ya son las 2:58. Bueno, realmente, pues, vean, es bueno, no sé si no han visto esta película, pues bueno, realmente es un clásico, ¿no? De aquí vienen todas las películas modernas de zombies, ¿no? Pero, pues bueno, lo que estaba comentando la chica era, pues bueno, que habían capturado a su hermano, etcétera, bla, 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 ¿no? Y que, pues bueno, y pues bueno, y que sí tiene esta atención de que pues, no sabe qué va a pasar, etcétera, y pues el otro le dice, pues que se calme, ¿no? Realmente, pues es muy notoriamente visual, tiene muchos sonidos casi ornamentales, ¿no? Que no, a lo mejor, digo, a lo mejor se podrían entender, ¿no? Pero sí les genera, bueno, el sonido de los grillos, pues sí, podría ser hasta ornamental, pero también es de ambientación, ¿no? Miguel Ángel, adelante, Miguel Angelino, sí. Sí, yo quería comentar eso porque, bueno, en el audio de aquí del Zoom, bueno, sí se oía algo, pero no estaba seguro de qué era, pero bueno, ya cuento que eran los grillos. Yo no estaba seguro
bueno, era con una vibración, pero entonces sí, quería mencionar eso de preguntar si eran ornamentales o por esto que dice que de repente se callan cuando está aumentando la tensión, pues sí tendría una función más narrativa o dramática. Sí, 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 sí. O sea, van entremezclándose, ¿no? También lo que quiero que resolvamos más bien en esta sesión es que hay veces que un sonido va a tener varias funciones, ¿no? No necesariamente va a tener algo determinado, ¿no? O sea, no va a ser único de una función, ¿no? Eso es lo que, pues más bien estaríamos entrando como una pragmática del sonido, ¿no? Al final de todo esto, ver las funciones lo que nos permiten es enriquecer, ¿no? El discurso, ¿no? Bueno, entonces les comento, bueno, como tarea, pues van a tener que entregar para el viernes, ¿no? Bueno, va a estar todavía abierto el fin de semana el foro, etcétera. De hecho, bueno, no sé bueno, ya debe estar abierto el foro, ¿no? Pero el, tienen que entregar lo que serían unos ejemplos, ¿no? Respectivos de lo que sería con las funciones, ¿no? Que ustedes busquen algún ejemplo, por ejemplo, de alguna película que refieran la parte de la película, o si pueden revisar en YouTube algún extracto, etcétera, y ponen en el foro lo que sería la referencia, ¿no? Y pueden decir, bueno, aquí yo encuentro una función descriptiva del sonido, una función narrativa. La idea es que cada uno al menos escoja dos funciones, ¿no? Y ya en el foro pues las vamos comentando, ¿no? La actividad pues bueno va a estar todavía creo que abierta la siguiente semana por si no les alcanza el tiempo, ¿no? De subirlo para este viernes. Y pues bueno, y la siguiente lectura ya vamos a revisar el texto de Lidia Camacho, lo que es la imagen radiofónica, ya vamos a ver lo que son elementos fundamentales para lo que es radio. De hecho, es un texto que a lo mejor algunos de ustedes ya revisaron a lo mejor en producción sonora o incluso hasta en discurso audiovisual, pero nos va a servir como para homogeneizar términos, ¿no? Silencio, efectos de sonido, palabra, voz, planos, ¿no? Etcétera. Vamos a ver algunas cuestiones que ya incluso nos permiten como abocarnos también al análisis, ¿no? En nivel de simplicidad y complejidad, por ejemplo, de lo que sería las posibilidades, ¿no? De trabajo, por ejemplo, analítico. Y pues bueno, entonces hasta aquí le dejaríamos esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. A los que hayan llegado tarde, espero que hayan anotado su nombre en el chat para registrar su asistencia. Entonces, sin más, pues les agradezco. Nos estamos viendo para dentro de 8 días y pues no dejen de revisar la lectura, ¿no? De Lidia Camacho. Y pues bueno, vamos a revisar con calma el tema, ¿no? Entonces, gracias a todos y pues bueno, nos vemos entonces, ¿no? Gracias, profe. Hasta el martes, que estén bien. Gracias, Hasta profe. luego, Gracias, profe. hasta el martes. Hasta luego, cuídense mucho. Igual, cuídense.